Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un episodio que estoy segura les va a encantar, especialmente si son fans de las grandes historias de amor que nos llegan desde Turquía. Vamos a sumergirnos en el universo de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos actores que no solo han conquistado pantallas, sino también corazones. El título del vídeo de hoy, Momentos románticos que te enamorarán de Burak y Neslihan, lo dice todo. Vamos a explorar esos momentos mágicos, esas escenas inolvidables y esa química que los ha convertido en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Prepárense para suspirar, para revivir esas emociones y, sobre todo, para enamorarse aún más de estos talentosos artistas. Si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos este viaje romántico. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, han dejado una huella imborrable en nuestras pantallas gracias a su participación en Kara Sevda, o Amor Eterno, como la conocemos en muchos países hispanohablantes. Y es precisamente en esta serie donde su conexión se hizo palpable, donde su amor ficticio trascendió la pantalla y conquistó a millones de espectadores alrededor del globo. Hoy vamos a desgranar algunos de esos momentos que nos hicieron suspirar, que nos emocionaron hasta las lágrimas y que, sin duda, nos enamoraron perdidamente de la pareja que formaron Kemal y Nihan. Recordemos esas primeras miradas, esas chispas que saltaron desde el principio. Kemal, un joven soñador con un futuro prometedor, y Nihan, una artista atrapada en un mundo que no le pertenece, se encuentran y, a pesar de las diferencias y los obstáculos que el destino les pone en el camino, un amor puro y profundo florece entre ellos. Uno de los primeros momentos que me vienen a la mente es cuando Kemal, con su mirada intensa, le dice a Nihan que él siempre estará ahí para ella, que su amor será su refugio. Esa promesa, dicha con tanta sinceridad y sentimiento, resonó en cada uno de nosotros. ¿Y qué decir de las escenas bajo la lluvia, verdad? El romance en las telenovelas turcas a menudo se ve potenciado por elementos naturales, y en Kara Sevda la lluvia se convirtió en un telón de fondo perfecto para muchos de sus encuentros más apasionados y emotivos. Hay una escena en particular donde, tras una fuerte discusión o una dolorosa separación, se reencuentran bajo una torrencial lluvia. Se miran, las palabras sobran y el abrazo que se dan es tan intenso, tan lleno de anhelo y resignación, que puedes sentir la fuerza de su amor a través de la pantalla. Es un momento de vulnerabilidad pura, donde ambos se entregan a sus sentimientos sin importar las consecuencias. Otro aspecto que hace a su relación tan cautivadora es la forma en que se apoyan mutuamente. A pesar de que Kemal se ve envuelto en situaciones complejas y a menudo peligrosas, Nihan es su roca, su inspiración. Y cuando Nihan se siente abrumada por las presiones familiares o las maquinaciones de otros, Kemal es quien le da la fuerza para seguir adelante. Esa complicidad, esa mirada que dice yo te entiendo sin necesidad de hablar, es algo que ellos transmiten de manera excepcional. Pensemos en esos momentos en los que Kemal le confiesa a Nihan sus miedos más profundos, o cuando Nihan le cuenta a Kemal los secretos que la atormentan. La forma en que se escuchan, se consuelan y se animan el uno al otro, es la esencia de un amor verdadero. Y si hablamos de romanticismo, no podemos olvidar los momentos de pura dulzura. Aunque Kara Sevda es una historia cargada de drama y suspense, también tiene sus oasis de ternura. Esos paseos por la playa al atardecer, esas cenas íntimas donde solo existen ellos dos, esas pequeñas caricias y miradas cómplices que transmiten un amor que va más allá de la pasión. Recuerdo una escena donde Kemal le regala a Nihan algo sencillo, pero cargado de significado, un detalle que demuestra cuánto la conoce y cuánto la ama. Pequeños gestos que en el contexto de su complicada vida, brillan con una luz especial. La química entre Burak y Neslihan es innegable. No es solo la belleza física de los actores, sino la forma en que sus miradas se cruzan, la manera en que sus cuerpos se conectan en cada escena, el tono de sus voces cuando se hablan. Parece que realmente se aman, ¿verdad? Y es esa autenticidad lo que hace que el público se conecte con ellos a un nivel tan profundo. Sentimos su alegría, su dolor, su desesperación y, sobre todo, su amor incondicional. Es como si nos invitaran a formar parte de su historia, a sentir con ellos cada latido de su corazón. Analizando un poco más a fondo, la fuerza de su relación en la ficción radica en la profundidad de los personajes y en la complejidad de las situaciones que enfrentan. Kemal y Nihan no tienen un camino fácil.
Están constantemente luchando contra fuerzas externas, contra el destino, contra sus propios demonios. Pero a pesar de todo, su amor se mantiene firme, se convierte en su ancla, en su razón de ser. Esa resiliencia en el amor es lo que cautiva. No es un amor superficial, sino uno que se forja en la adversidad, que se fortalece con cada prueba. Un momento que ejemplifica esto es cuando Kemal, a pesar de estar en una situación vulnerable, arriesga todo por proteger a Nian. O cuando Nian, a pesar de las presiones y amenazas, no duda en defender a Kemal y luchar por su amor. Esa lealtad inquebrantable, esa disposición a sacrificarse por el otro, son los pilares de su conexión. Y la forma en que Burak y Neslihan interpretan estas escenas, con tanta pasión y convicción, es lo que las hace inolvidables. Te crees su amor, te lo haces tuyo. También es importante mencionar la evolución de su relación a lo largo de la serie. No es un amor estático, sino uno que crece, que madura, que se enfrenta a diferentes etapas. Desde el enamoramiento juvenil, pasando por las turbulencias de la vida adulta, hasta la profunda comprensión y el perdón. Cada etapa de su relación nos muestra facetas diferentes de su amor, demostrando que el amor verdadero no solo es pasión, sino también compromiso, paciencia y comprensión. Piensen en esas escenas donde, después de largos periodos de separación o malentendidos, se vuelven a encontrar y la chispa se reaviva de inmediato. Es como si el tiempo y la distancia no pudieran apagar la llama que arde entre ellos. Esa conexión casi telepática, esa atracción magnética, es algo que muy pocos actores logran transmitir con tanta fuerza. Te hace creer en el destino, en las almas gemelas. Y no nos olvidemos de los momentos de esperanza que nos regalaron. En medio de tanta oscuridad y drama, a menudo surgían destellos de luz. Esas conversaciones tranquilas donde simplemente disfrutan de la compañía del otro, esas promesas de un futuro juntos, esas sonrisas que disipan las nubes. Esos pequeños instantes de felicidad genuina son los que nos dan fuerzas para seguir adelante con ellos, para anhelar junto a ellos un final feliz. Sin duda, la belleza de su trabajo en Karasevda ha trascendido la pantalla y ha llegado a nuestros corazones. Burak Ozcivit y Neslihan Atagul no solo son actores talentosos, sino que tienen esa chispa especial, esa conexión que los convierte en una pareja inolvidable. Han logrado crear personajes complejos, realistas y profundamente humanos, y han dado vida a una historia de amor que ha marcado a una generación de espectadores. En resumen, hemos repasado esos momentos que nos robaron el aliento, las miradas intensas, los abrazos bajo la lluvia, el apoyo incondicional en los momentos difíciles, las pequeñas muestras de ternura, la innegable química entre ellos y la evolución de su amor a lo largo de la serie. Cada uno de estos instantes ha contribuido a crear un legado de romanticismo que nos sigue emocionando. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los momentos románticos de Burak y Neslihan tanto como yo. Ha sido un placer revivir estas escenas tan especiales con ustedes. Me encantaría saber cuáles son sus momentos favoritos de Kemal y Nihan, o si hay alguna otra pareja de telenovelas turcas que les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte y hasta pronto.